Resumen Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes muestra un fortísimo carácter anticlerical, un colosal espíritu crítico hacia los frailes reformados de la época. Se exacerbaba en lo referente a la carencia de caridad y a la bajeza moral del clero. El Lazarillo de Tormes fue escrito seguramente con la intención de parodiar al clero. El Lazarillo de Tormes no es el alegato de un penitente en busca de su salvación. Es un acto de protesta, un texto subversivo que satira a la literatura caballeresca, romántica e idealista así como a sus modelos. A través de la vivencia personal del pícaro el libro nos enseña puntos muy significativos de la sociedad española de mediados del siglo XVI. Las diferentes clases sociales y sus relaciones, los abusos de la Iglesia y la hipocresía del clero, las injusticias cometidas contra los pobres y los marginados, el despotismo de los mandatarios, etc. El realismo de la miserable vida del Lazarillo de Tormes sirve de estrategia para llevar a cabo una dura crítica de la sociedad española de la época y de sus valores. Tratado I. Cuenta Lázaro su crónica y cuyo hijo fue. En este primer tratado Lázaro cuenta quiénes fueron sus padres, de dónde es y cómo él sirve de Lázaro a un ciego que intenta enseñarle la dureza de la vida, y esto lo revela nada más comenzar, en la aventura de los toros de piedra. Necio aprende que el mozo de un ciego un punto ha de abarcar más que el diablo. En este tratado no habla muy sobre la Iglesia o los clérigos, únicamente en una cita que ya he puesto antes. Más allá de que se ve el claro desprecio a los clérigos en la obra, también se ve que el Lázaro nombra en todo instante a Dios para pedirle asistencia o perdón. Oh colosal Dios y, tratado primero. Dios me perdone y, tratado segundo. Dios te guíe y, tratado primero. Después de Dios, este me dio la vida y, tratado primero. Juraré yo a Dios y, tratado primero. Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho y, tratado primero, y muchas más. Tratado I. Como Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó en este tratado, Lázaro cuenta cómo se pone al servicio de un clérigo de la región de Maqueda y también cómo fue su estancia con él. Lázaro tiene un odio increíble al clérigo y le llama mentiroso, mas el lacerado mentía falsamente y, tratado segundo. Mezquino, y de aquel mezquino amo y, tratado segundo. Mísero, vino el mísero de mi amo y, tratado segundo. Y sin corazón, el sin corazón sacerdote y, tratado segundo. El pícaro también habla de la mala suerte que tuvo con sus dos primeros amos, y de que va de mal en peor, escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandre Magno, con ser la misma codicia, como he contado. No digo más, sino que toda la lacería de todo el planeta se encontraba encerrada en este y, tratado segundo, y de que no quiere escaparse de este clérigo por miedo a caer en manos de otro amo peor. Yo he tenido dos amos, el primero traíame con mucha hambre, y, dejándole, topé con estotro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Ya que si de este desisto y doy con otro más bajo, ¿qué será, sino fenecer? Tratado segundo. En esta cita también habla del hambre que le hace pasar el clérigo, que es el importante inconveniente del Lazarillo a lo largo de su estancia con este amo. Sobre esto hay varias citas en este tratado. Finalmente yo me finaba de hambre. Al que me mataba de hambre y acabábamos de comer aunque yo jamás comenzaba y 5 blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo algo del caldo, que de la carne tan blanco el ojo. Sino algo de pan, y pluguiera a Dios que me demediara. Cuenta cosas también de la roñosería del clérigo en todo lo que debe ver con comida, y como cuando iba a los mortuorios, sí que comía bien. Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía que no era del registrada. El un ojo tenía en la multitud y el otro en mis manos. Y los curas han de ser muy templados en su comer y beber, y por ello yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía más que un lobo y bebía más que un saludador. Solamente había una horca de cebollas, las cuales él tenía también por cuenta, y tras la llave, en una cámara en lo prominente de la vivienda. De estas tenía yo ración una para 4 días. En este tratado también cuenta a Dios y no para criticarle. Y a mi puerta un calderero, el cual yo pienso que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios y aún rogaba a Dios que cada día matase al del y viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mí la vida. Y Dios me lo perdone y nuevas malas te dé Dios.
y quiso Dios que aún en esto me fue bien, que me cupo más pan que la lacería que me solía sugerir. Tratado y cómo Lázaro se asentó con un escudero, y de lo que le acaeció con él. El pobre Lázaro, con su mala suerte, llegó a manos de un escudero, que no era avaro como los otros dos, sino que no tenía ni para comer. A la memoria me vino la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que, aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Tratado tercero, también con este amo Lázaro pasa un hambre mordaz y recuerda a sus amos anteriores, el ciego y el clérigo. Maldita tanta medicina y amabilidad como aquestos de mis amos que yo hallan en el hambre. Tratado tercero. Y escapando de los amos ruines que había tenido y intentando encontrar mejoría y, tratado tercero, y nadie de la que no tiene. Mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo, que, con dárselo Dios a los dos, al uno de mano besada y al otro de lengua suelta, me mataban de hambre, esos es justo de Samaria que de haber manecilla. Tratado tercero. También el escudero, amo del Lazarillo en el tercer tratado, más allá de ser muy devoto, critica, aunque solo en una única ocasión a la multitud de la iglesia. Y señores de la iglesia varios hallo, mas es gente tan limitada, que no los sacarán de su paso todo el planeta. Tratado tercero. Cuando dice gente tan limitada tiene relación a ser corto a poco liberal. Tratado if. Cómo Lázaro se asentó con un fraile de la Merced, y de lo que le acaeció con él. En este tratado, que es muy corto, Lázaro sirve a un fraile de la Merced, a través de las vecinas que a él le dirigieron. Y que las mujercillas que yo digo me encaminaron, al cual ellas llamaban familiar. Tratado cuarto. Los términos de vínculo siempre se han usado para encubrir relaciones vergonzosas. De este amo dice que era enemigo de llevar a cabo la obligación de constituir parte en los rezos y las ocupaciones del convento. Colosal enemigo del coro, tratado cuarto, también, que no solía estar muy por el convento, y colosal enemigo de comer en el convento y, tratado cuarto. Y pienso que él rompía más zapatos que todo el convento. Tratado cuarto. Además del sentido recto de romper los zapatos, a través de las considerables andanzas del clérigo, también tiene un sentido peyorativo que es irse por pésimos caminos. Me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Mas no me duraron más de 8 días, ni yo pude con su trote más seguir estando. Tratado cuarto. Lázaro también rompió los zapatos por acompañar al fraile a sus negocios, pero también se ha amado ver en la previosita el sentido de comenzar a Lázaro en la vida sexual. Este tratado fue expurgado, sin lugar a dudas, en la edición de 1573. Es capítulo abreviado, quizás por censura, como se deduce en las últimas líneas. Y por ello y por otras cosillas que no digo salí de él. Tratado cuarto. Tratado B. Cómo Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó. Lázaro se asienta con un buldero y cuenta cómo compraba a los clérigos para que le favoreciesen sus bulas. Y primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de muy valor o substancia. Una lechuga murciana, si era por el tiempo, numerosos limas o naranjas, un melocotón, numerosos duraznos, cada sendas peras verdiniales. Ansí procuraba tenerlos propicios, porque favoreciesen su negocio y llamasen a sus feligreses para tomar la bula. Tratado B. Que los dicho clérigos eran más con dineros que con letras y con reverendas se ordenan y, tratado B. Reverendos se utiliza con el valor jocoso de ordenados con reverendas compradas. En este tratado se ve verdaderamente bien la falsedad de las bulas y cómo el buldero mentía por sacar beneficio de los feligreses, que a través de una patraña, asociado con el alguacil, consiguió vender multitud de bulas. El amo de Lázaro no posee ningún reparo en mentir o denominar a Dios con tal de sacar beneficio. Esto se ve precisamente en esta cita, la cual es recitada por el buldero en la iglesia como parte de su farsa. Buenos hombres, nosotros jamás habíades de rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado. Mas ya que Él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las injurias, con seguridad vamos a poder que cumpla lo que nos manda. Y su majestad perdone a que le ofendió poniendo en su santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicarle. Tratado B. Cuando Lázaro en el desenlace de esta artimaña afirma que todo lo mencionado era falso y mentira dicen para sí.
¿cuántas de estas tienen que hacer los buldadores entre las inocentes gentes? Tratado B. Cómo Lázaro se asentó con un capellán y de lo que con él pasó. Antes de asentarse con el capellán, el Lazarillo tuvo por amo a un maestro de colorear panderos, con el cual estuvo poco tiempo y además lo pasó mal. Y también sufrí mil males y, tratado sexto, cuando dejó al maestro de colorear panderos se asentó con un capellán, del cual no habla mal, sino al opuesto, este fue el primer escalón que subí para venir a hallar la buena vida, porque mi boca era medida. Tratado sexto. En este tratado se ve una clara mejoría de la situación de Lázaro debido al trabajo que el capellán le encomendó. Fueme también el negocio que al cabo de 4 años y, tratado sexto, se despidió del capellán cuando él creía que ya había juntado lo importante. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo que se tomase su asno, que no quería más continuar en aquel trabajo. Tratado sexto. Tratado B. Cómo Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que con él acaeció. Con el alguacil como amo vivió muy poco porque según el Lázaro era un trabajo muy riesgoso. Muy poco viví con él por parecerme un trabajo muy riesgoso y, tratado séptimo. En este tratado por fin Lázaro consigue su independencia y un trabajo a su gusto, con esto quedan saldados todos sus males anteriores. Todos mis trabajos y fatigas hasta el día de hoy pasados fueron pagadas con hallar lo que procuré, un trabajo real. Tratado séptimo, Lázaro se casa con la criada de un arcipreste, del cual esta era su compasión. Amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Tratado séptimo. Frecuentemente, habiendo tenido algunos clérigos algunas mujeres por mancebas públicas, después, por encubrir el delito, las casan con sus criados y con otra gente tales, que se contentan estar en el sitio de vida de los mismos clérigos que antes las tenían de la forma que antes estaban. La conducta de Lázaro también era penada porque, a los maridos que por precio consintieran que sus mujeres sean malas de cuerpo y, tratado séptimo. Aunque el Lazarillo se encontraba complacido, tengo en mi señor arcipreste todo favor y asistencia, tratado séptimo. Su mujer era la compasión de este, y de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer y, tratado séptimo. El Lázaro tuvo una conversación con el arcipreste y su mujer, no me maravillaría alguno, observando ingresar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y a la suya. Y eso te lo prometo. Tratado séptimo. El arcipreste únicamente asegura, en tanto que el Lazarillo jura, juraré sobre la hostia consagrada y su mujer echó juramentos sobre sí y se nota la distinción de hombre escrupuloso. Más allá de todo lo mencionado, Lazarillo no está arrepentido de haberse casado, me casé con ella, y todavía no estoy arrepentido y, tratado séptimo. Lázaro acaba la obra diciendo, ya que en este tiempo se encontraba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Tratado séptimo.